Ricardo Mendoza, el magnate, regresó de su reunión. Abrió la puerta del jardín. Se paralizó. Sus gemelos, los indomables, no estaban en el césped. Estaban en el barro, riendo salvajemente. La niñera, Valeria Sánchez, no gritaba, los regaba con la manguera, cómplice y sonriente. Ricardo no vio un juego. Vio un peligro catastrófico, el fallo total. Su primera reacción fue una bomba de furia, contraté a una demente. Nadie podía controlar a los hijos del millonario, hasta que ella hizo lo impensable. ¿Qué demonios está pasando aquí? El grito de Ricardo, cargado de furia y millones, reventó el jardín. Valeria Sánchez ni se inmutó. De rodillas, sostenía la manguera, observando a los gemelos que se levantaban torpes, pero ebrios de entusiasmo. Están aprendiendo, señor Mendoza, respondió ella con una calma insultante. Sus hijos necesitan más que mármol y juguetes. Necesitan retos. Necesitan equivocarse y levantarse solos. Ricardo dio un paso, incrédulo, aprendiendo. Mírelos. Parecen animales. Usted debía cuidarlos, no convertirlos en un espectáculo. Sus palabras fueron lanzadas como cuchillos afilados. Valeria sostuvo la mirada. Había roto reglas, enfrentado despidos, pero esta vez, su voz fue acero puro. Lo que usted llama suciedad es disciplina disfrazada de juego, sentenció. Está tan acostumbrado a que lo obedezcan por dinero que ha olvidado lo que significa ganarse el respeto sin ofrecer nada a cambio. Los niños, ajenos a la tormenta, gritaban y se empujaban. Un torpe desafío para ver quién cruzaba primero el lodo. Se levantaban entre carcajadas salvajes cada vez que caían. Pero para Ricardo, aquella escena no era inocencia, sino un insulto a su estatus. Él había visto huir a incontables niñeras derrotadas por los caprichos de sus hijos. Usted no entiende con quién está hablando, espetó Ricardo con una frialdad cortante. Soy Ricardo Mendoza. Aquí se hace lo que yo digo. Valeria apretó los labios, consciente de que un solo error significaría la calle, pero no podía rendirse. Y yo soy Valeria Sánchez, replicó con voz firme. Estoy aquí para cuidar a sus hijos, no para obedecer los caprichos de un padre que los mira desde lejos, como si fueran empleados. La frase fue un golpe directo al orgullo de Ricardo. Nadie le hablaba así. Nadie. Lo que más le desconcertaba no era el desafío, sino el contraste brutal entre el caos del lodo y la serenidad indomable con la que la niñera lo defendía. Los gemelos, habitualmente indomables, estaban cooperando, sin gritos, sin berrinches, sin destrozos. La mente de Ricardo se negaba a aceptar lo obvio, buscando refugio en el miedo. ¿Y si se enferman? ¿Y si se lastiman?, preguntó con una voz apenas audible. Valeria se acercó a los niños, les susurró algo y ellos corrieron listos para un nuevo reto. Caer y levantarse es la única manera de que entiendan el valor del esfuerzo, sentenció ella mirándolo. No puedo protegerlos de todo, pero sí puedo enseñarles a protegerse entre ellos. El corazón de Ricardo latía con fuerza desbocada. Una parte quería rendirse a la creencia, pero el orgullo lo arrastraba al miedo del control perdido. En su mundo, todo era orden. De pronto, un gemelo resbaló y su rostro se hundió por completo en el lodo. Ricardo saltó hacia adelante, pero se detuvo en seco. El otro niño extendió su mano. Tiró de su hermano y lo ayudó a incorporarse. Ambos se miraron y rieron con fuerza pura, abrazándose como si hubieran vencido un gran obstáculo. Ricardo se detuvo en seco. Por primera vez, vio a sus hijos, y no a sus herederos. Aquello jamás había ocurrido. Los gemelos, siempre rivales, ahora cooperaban. En medio del barro, aprendían lo que él nunca supo darles, unión. Pero la rabia cegó a Ricardo. Esto es inaceptable. No voy a permitir que convierta mi casa en un campo de entrenamiento peligroso. Mañana mismo la reemplazaré. Valeria no retrocedió. Dio un paso firme. Haga lo que quiera, señor Mendoza, pero recuerde este instante. Hoy vio algo que el dinero jamás comprará. Ricardo temblaba de ira, incapaz de tragar la verdad que esa mujer le arrojaba en la cara. La tensión lo ahogaba, su orgullo gritaba despido, pero una parte de él sabía que algo profundo había cambiado. El silencio se volvió insoportable. Ricardo respiró hondo, decidido a hablar,
cuando, de pronto, la voz de su madre, llegada sin avisar, irrumpió desde la entrada del jardín. Su tono era cortante, casi venenoso. «Ricardo, ¿qué clase de vergüenza estás permitiendo en tu casa?» La voz, cortante y venenosa, lo hizo girar. Ahí estaba su madre, el rostro endurecido, los ojos juzgando cada rincón de la escena. La mujer que lo había educado bajo disciplina inflexible presenciaba el caos con una mirada que prometía consecuencias más severas que un simple despido. Ricardo quedó helado, el peso de su autoridad sintiéndose como una losa. Ella se acercó despacio, observando a los gemelos y a Valeria con desprecio glacial. «¿Esto es lo que llamas educación?», preguntó. «Hijos de un Mendoza revolcándose como animales». «¡Qué vergüenza!». Ricardo bajó la vista, regresando al miedo de su infancia. Pero Valeria, esta vez, no se inmutó. «Con todo respeto, señora», respondió, su voz firme y clara. «Lo que sus nietos aprenden aquí vale más que cualquier etiqueta o apellido». La abuela la miró con un gesto que habría silenciado a cualquiera. «Usted no tiene derecho a hablar de mi familia. Será despedida hoy mismo». El verdadero conflicto acababa de comenzar. Ricardo tragó saliva. Su instinto le ordenaba apoyar a su madre, pero la imagen de los gemelos ayudándose lo atormentaba. No sabía qué decir. Valeria sostuvo la mirada, negándose a desaparecer en silencio. Los niños corrieron a abrazar a su abuela, pero ella los apartó con un gesto seco. «Ni se acerquen. Están asquerosos». Ese rechazo, tan frío y directo, rompió la alegría en los rostros de los niños. Uno de ellos comenzó a llorar. Ricardo sintió un nudo helado en el estómago, nunca había visto a sus hijos apagarse tan rápido. «Madre, quizás exageras». «Intento». «Exagero», interrumpió ella, su voz como un látigo. «Tú siempre fuiste débil, Ricardo, y ahora permites que una empleada te humille». Las palabras fueron un golpe directo al orgullo del millonario, que lo reducían a nada frente a Valeria y sus propios hijos. Por un instante, la rabia lo empujó a gritar, pero se contuvo, sabiendo que esa misma rabia era la que definía su vida. Valeria dio un paso al frente. «Señora, lo único débil aquí es criar a sus nietos para que teman más a decepcionar que a equivocarse. Ellos no necesitan miedo, necesitan confianza». La abuela bufó. «Basta, Ricardo. Si no despides a esta mujer ahora mismo, yo misma hablaré con los abogados y pondré en duda tu capacidad de cuidar a tus hijos». Esa amenaza fue un golpe bajo devastador. Ricardo sintió el vértigo de perderlo todo, reputación, control e incluso la custodia. Estaba acorralado. Valeria, viendo el temblor en su rostro, comprendió que estaba atrapado. «Señor Mendoza, usted tiene que decidir», habló con voz firme pero calmada. «¿Va a seguir obedeciendo el miedo o va a escuchar lo que de verdad necesitan sus hijos?» El silencio fue insoportable. La abuela respiraba con impaciencia. Ricardo sentía que el aire se le escapaba, el peso de toda una vida de obediencia a punto de aplastarlo. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. El gemelo más pequeño se adelantó, aún con lágrimas, tomó la mano de su hermano, lo miró y susurró: «No llores. Yo te cuido». Aquella frase, tan simple y pura, atravesó a Ricardo como una verdad imposible de negar. En ese instante, Ricardo vio la verdad que Valeria le había mostrado. Sus hijos estaban aprendiendo a ser hermanos de verdad, a sostenerse. El cambio fue sísmico. Respiró hondo, alzó la vista y por primera vez sostuvo la mirada de su madre sin miedo. «No voy a despedirla». La abuela abrió los ojos con furia. «¿Cómo te atreves?». «Me atrevo porque son mis hijos, no tuyos», respondió Ricardo con una firmeza que lo sorprendió incluso a él. «Y hoy aprendí algo que nunca me enseñaste, que el valor no está en obedecer órdenes, sino en formar carácter». Valeria bajó la manguera lentamente, temblando, consciente de la batalla ganada. Los niños, cubiertos de barro fresco, corrieron a abrazar a su padre, y Ricardo por primera vez, no los apartó. La abuela dio un paso atrás, herida en su orgullo. «Te arrepentirás, Ricardo. Estás tirando por la borda el apellido Mendoza». Él la miró sin bajar la cabeza. «Prefiero perder un apellido antes que perder a mis hijos».
La mujer mayor, incapaz de aceptar la derrota, dio media vuelta. El portazo al salir fue el último eco de su autoridad quebrada. Ricardo se arrodilló frente a los gemelos. Ricardo se arrodilló frente a los gemelos y los miró a los ojos. Perdónenme, susurró con una voz nueva, por no haber estado aquí para enseñarles lo que de verdad importa. Pero les prometo que desde hoy, su padre va a aprender junto a ustedes. Los niños respondieron con sonrisas radiantes y un abrazo feroz. Valeria, a unos pasos, dejó escapar una lágrima disimulada. Ella sabía que el camino apenas comenzaba, pero la primera batalla había sido ganada. Esa tarde, el jardín ya no era un campo de caos, sino el lugar donde un padre por fin encontró el valor para enfrentar la sombra de su propia infancia. Y aunque el barro ensuciaba todo a su alrededor, la dignidad recién descubierta de Ricardo brillaba más limpia que nunca. Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre serán innegociables.